Hemos invitado hoy a que nos dirija unas palabras, nos dé su mirada respecto a cómo ve la economía, cómo ve el país, a una notable dirigente que tiene la República Argentina, que excede largamente el espacio político en el cual militamos juntos, ayer Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y que ha sabido en este tiempo enarbolar las banderas de la justicia social, de la soberanía económica, de la justa distribución del ingreso. Bienvenido, querida compañera Silvina Batakis, te invitamos. Bueno, ayer en su ausencia hemos hablado de ella, por lo menos yo, y me comprometí a hacerlo hoy y públicamente ante todos los representantes de nuestro Congreso. Están representadas las 53 seccionales de la República Argentina, de la Asociación Bancaria, y ayer decía que transitar un camino junto con vos y haber podido avanzar en una relación tuya con la organización, más allá de los afectos personales que nos podemos tener nosotros, para nosotros es sobremanera importante. En principio porque esta conducción, primero Eduardo y después el impulso que le has dado vos, ha vuelto a poner al Banco Nación Argentina en el lugar que nunca debió abandonar, que es ser la polea de transmisión financiera para que los sectores de la producción, para los sectores del empleo, para que los sectores que buscan una Argentina de trabajo encuentren en este banco, que es el nuestro, el de todos los argentinos, la posibilidad de concretar esos proyectos, esos anhelos, esos sueños, que son los mismos que los nuestros, que es el crecimiento de una nación. No solo le devolviste el lugar preponderante que tiene que tener en el concierto del sistema financiero la banca pública, como presidenta, sino que además de haber recuperado el rol que nunca debió perder el Banco Nación, también es eficiente y rentable. Cosa de aventar, cuando uno mira y ve que el patrimonio neto del banco creció el 133% versus una inflación en el periodo 2022 que no superó el 100%, uno se da cuenta que hay un crecimiento patrimonial del banco a partir de la buena gestión. Y también aventa cualquier posibilidad, no de que si hubiera otro signo político gobernando o azuzando la posibilidad de una privatización, aún no gobernando, les quita el discurso de que todo lo público es ineficiente y deficitario para el Estado. Van a tener que tener mucho ingenio para después de esta conducción que vos ejercés hoy, para poder decir que hay algún punto sobre el que trabajar para que el banco sea privatizado. Por supuesto que va a encontrar, como ya encontró históricamente, la oposición de esta organización sindical, de todas las trabajadoras y trabajadores, no solo del Banco Nación, sino bancarios que interpretamos y defendemos la banca pública como pilar fundamental de crecimiento en este país. Por otro lado, decía también, más allá de tu gestión específica en el banco, que desde el punto de vista de la negociación colectiva que tenemos los trabajadores, cuando tenemos que enfrentar una discusión paritaria, no es lo mismo que cuando la moneda está en el aire y la inclina quien ejerce la presidencia de la Cámara más importante, que nuclea el 39% de los trabajadores y el 40% del negocio bancario de la Argentina, que esa moneda caiga del lado del platillo de los trabajadores. Porque inclina la balanza entre el poder del capital y el trabajo, pero hacia el lugar del trabajo. Y Silvina ha hecho eso en este tiempo. Y no porque incumpla su función de presidenta de banco, sino porque interpreta acabadamente que el crecimiento económico y rentable que puede tener una entidad financiera como el Banco Nación y que también lo tienen el resto de los bancos, tiene que tener una consecuente corrida también, para no hablar de derrames, hacia los trabajadores. Es decir, si les va bien, nos tiene que ir bien a nosotros. Yo ayer les contaba mi primera charla con ella y me voy a permitir hasta la grosería de esa charla,
cuando dijo, Sergio, yo no vine para cagar laburante, así que contá con nosotros, que la bancaria cuente con la presidencia del banco, donde cada uno tiene su rol claramente, pero no saben la tranquilidad que nos da a los paritarios saber que del otro lado hay una presidenta de la Cámara más importante, que no solo no quiere perjudicar a los trabajadores, sino que cada vez que pudo nos dio una mano para que, como dije, con la moneda en el aire cayera del lado del platillo de los trabajadores y no del sector empresario. También le he visto cuando se pone áspera la discusión, estuvimos en una charla muy chiquita, muy finita, en la última, cuando ya se va achicando la mesa y cada vez la mesa es más chica y quedaban los presidentes de Cámara y le he visto pelear con una garra con un director, era en ese momento de una Cámara más bien chica, donde le puso los puntos sobre las IE de un modo que la verdad que nos quedamos todos diciendo, bueno, vamos bien, terminó bien la negociación, pero la forma que defendió su posición, que ella le contestó al otro integrante de otra Cámara, la verdad que a nosotros nos puso en una posición de decir, no solo es una excelente presidenta del Banco Nación Argentino, sino que también es una compañera militante que interpreta y que defiende con sus ideas y sus convicciones con la misma garra que la defiende cualquier delegado de esta organización. Y también, y más puntual, y como trabajador del Banco de la Nación Argentina, agradecerte la posibilidad que nosotros seamos un banco que es ejemplo en el concierto de las instituciones financieras de la Argentina y también del mundo, porque a veces recabamos información por la función y los cargos que tenemos en la internacional nuestra, que es en la UNI, y cuando firmamos cosas contigo, como por ejemplo la ampliación del régimen de licencia, la creación de nuevas licencias o la modificación de antiguas licencias, y que son todas en beneficio de las y los trabajadores, y con la incorporación de licencias de ultimísima generación y de avanzada, como es las licencias que se han generado de la vuelta progresiva de la mujer lactante posterior al posparto, haber generado espacios de licencia mayores para, en los casos de adopción, haber generado espacios de licencia para cuando hay congelamiento de óvulos y hay familias que quieren llegar a un tratamiento y necesitan ese espacio de tiempo para asimilar la decisión que toman en ese sentido. La verdad que se hace fácil ser dirigente sindical con Silvina, porque Silvina no es una presidenta del banco, es una compañera más de todos nosotros, y como ello, recibida en esta tu casa, Silvina. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad, un placer estar acá de vuelta en esta casa. Agradecerles la participación en el Congreso. La verdad que es un congreso de ustedes y que me permitan a mí estar hoy acá. La verdad que a mí me da mucha alegría y por supuesto agradecerle a Sergio siempre sus palabras. Los logros del banco los tengo acá escritos y la verdad que son muchos en toda la gestión nuestra y no solamente mi paso por el banco, sino desde el inicio de la gestión, porque obviamente pertenecemos a un espacio político en donde claramente tenemos la convicción de que la banca pública es importante. Y yo me siento tranquila en decir que la banca pública es importante, y que le íbamos a defender desde mucho antes de pensar que podía estar sentada acá en la presidencia del Banco Nación. Siempre defendí la banca pública, así que en ese sentido creo que hay una coherencia que tiene que ver con este trabajo militante que hacemos todos los días, quienes por ahí nos consideran que somos más técnicos, pero que también tenemos ese trabajo militante y de hablar todos los días con distintos dirigentes para ver hacia dónde tenemos que ir. Y ampliar la capacidad nuestra también de análisis y no quedarnos nada más que con un Excel, digo. Así que en ese sentido, agradecerle a Sergio las palabras que tenemos desde hace muchos años. Sí comentarles, bueno, estamos cumpliendo ahora casi un año de aquel 4 de julio,
en donde efectivamente me tocó ir al Ministerio de Economía de la Nación, y si me permiten, ya que él contaba algunas de las charlas que habíamos tenido, algunas de las discusiones paritarias, recuerdo con Karina Angeletti llevábamos el tema, ella ocupaba el rol de viceministra de Economía y llevaba los temas del Fondo Monetario Internacional, y después, si quieren, ahí sí empezamos a hablar un poquito más de economía, pero comentarles que en una de esas primeras reuniones que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, hablamos del Banco Nación, ¿no? Y en ese momento yo no tenía ni cerca en la cabeza de que podía ocupar el lugar que hoy ocupo, ni cerca. Y me acuerdo que lo hablamos también el día que yo asumí, y todavía tengo el cuaderno, en donde tajantemente yo le decía al Fondo Monetario Internacional que no había chances de que nosotros vayamos a privatizar el Banco Nación. Y recuerdo que lo plantearon con tanta naturalidad, ¿no? Como que, bueno, en el contrato original que trae el macrismo a Argentina nuevamente al Fondo Monetario, no explícitamente, pero sí en las cláusulas que se dicen de cuestiones cualitativas y no cuantitativas, estaba expresado, como siempre, ¿no? Porque es el manual de ellos, básicamente. No es que era algo particular en Argentina, sino que ellos tienen el mismo manual para todos los países, independientemente de cómo funcionen, de cuál sea la idiosincrasia de los países, la cultura, la historia, la estructura productiva, siempre traen el mismo manual. Y entre todas esas cosas estaba esta idea de privatizar el banco. Si bien no estaba explícitamente en el contrato con el fondo, sí estaba soslayadamente en las cláusulas cualitativas, pero en esta reunión que mantuvimos con Karina Angeletti y uno de los representantes del Fondo Monetario, sí nos dicen explícitamente que, bueno, que había que privatizar el banco. Y me acuerdo que yo en el cuaderno tenía una lapicera negra, no roja como la que tengo en este momento, y le hago como una línea y le digo, imaginemos que el punto de la izquierda es verde y el punto de la derecha es el rojo extremo. Y le digo, mira, de todos los puntos, porque se planteaban varios puntos, ¿no? De todos los puntos, no sé, no quiero mencionar ahora cuáles otros organismos estábamos hablando con algunas modificaciones, te lo voy a poner en un verde medio rojizo. Este otro tema, y ya te digo que ya es un rojizo, un poquito verdoso, pero es rojizo. Lo del Banco Nación es el rojo extremo, no hay posibilidades. ¿Y por qué cuento esto? Porque nosotros todavía estamos gobernados, si se quiere, por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, de ese mes que estuvimos en el Ministerio de Economía, pudimos plasmar como bien de carne y hueso, fehacientemente, lo que todos los militantes creemos, que es que el Fondo Monetario viene a imponer reglas. Ahora, cuando uno lo vive de adentro, les puedo asegurar que a la semana de trabajar en el Ministerio de Economía y todos los días tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional, nuestra primera expresión fue: perdimos la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y eso es el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros hoy por hoy estamos monitoreados absolutamente. Digo, el tiempo, la energía que le tiene que dedicar cada persona del Ministerio de Economía, del Banco Central, el Banco Nación a veces participa en algunas reuniones, pero es impresionante. Si toda esa energía de nuestros funcionarios, buenos funcionarios, las pudiésemos dedicar a trabajar y no tener que estar atentos a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, también mejoraría, por supuesto, las condiciones. Pero lo que sí no va a mejorar es que nosotros podamos autogobernarnos. Yo en una entrevista que me hicieron hace muy poquitito decía que esta defensa de la autodeterminación que tiene nuestro espacio político, porque el otro espacio político, más que autodeterminación, quiere un homo economicus que sea el que determine básicamente el accionar de Argentina, ¿no? Que se concentre toda la economía en esas manos que tienen que ver con lo financiero, con el poder internacional, con los fuga, etcétera, etcétera. Con la llegada del Fondo Monetario Internacional, inventé la palabra en esa entrevista, pero yo digo, pasamos de una autodeterminación a una exodeterminación.
nuestras políticas se definen afuera y las define el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros hoy lo que necesitamos más que nada en Argentina es, por muchos otros motivos, por supuesto, pero fundamental, ganar las elecciones, recuperar nuestra balanza comercial, recuperar nuestra balanza de pagos y sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional. Si hubo un acto de cipallismo muy grande en la gestión anterior, fue volver a traer el Fondo Monetario Internacional, compañeras y compañeros. Y esto es así. No hay otras palabras para poder decirlo. Uno por ahí querrá ser más elegante, más fino, pero no hay otra palabra. Nuestras acciones de política de gobierno, de política pública, hoy no se definen en Argentina. Después les podemos contar más experiencias de lo que nos pasó ese mes con el Fondo Monetario, pero claramente la síntesis es eso. Con el Fondo Monetario uno pierde la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pelear en estas elecciones para ganar estas elecciones, lograr que haya más exportaciones en Argentina y poder rápidamente revertir esta situación y sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima. Ahora, ¿todo esto cómo lo hacemos? Por supuesto, con muchísimos instrumentos. Nosotros con Sergio venimos trabajando en ideas, en propuestas, en redacción de leyes que entendemos que tienen que estar antes incluso de que asuma la nueva gestión de gobierno, para que cuando asumamos la gestión, que no me cabe ninguna duda que vamos a ganar, cuando asumamos esa gestión de gobierno, ya podamos tener el camino allanado desde las normativas que necesitamos para implementar nuestras políticas de gobierno. ¿Cómo hacemos para que crezcan y que se generen más dólares en Argentina? Claramente necesitamos un sistema financiero que esté dedicado a eso. Ustedes saben que nuestra ley, la que nos gobierna, del sistema financiero, es del año 77, fue una de las primeras leyes de la dictadura cívico-militar, y lo que hizo esa ley, junto con otras leyes, fue de alguna forma tratar de inclinar la cancha, ¿no?, para que esa moneda caiga más que del lado productivo, del lado financiero, tomando el ejemplo que decía Sergio respecto de por ahí los trabajadores y trabajadoras del sistema bancario. Y eso es lo que trató de hacer la dictadura, ¿no? Imponer ese neoliberalismo en Argentina, que en aquel momento éramos globo de ensayo de esas escuelas, de esos pensadores en Estados Unidos, caló muy profundamente en nuestro país hermano Chile, y en Argentina se cambió la estructura normativa, pero la resistencia nuestra, siempre nuestra resistencia, por eso nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, son los que hicieron que no se pudiese implementar 100%, pero seguimos teniendo aquellas leyes. Entonces, nosotros necesitamos revertir esa ley, necesitamos trabajarla, lo hemos hablado con Sergio, tenemos que ponernos a mirar en detalle el proyecto de ley que necesitamos para cambiar esto o para complementarlo. Digo, obviamente que es difícil cambiar toda una ley de entidades financieras de tantos años, porque hay muchas normas que le siguen a eso y hay muchas prácticas también en Argentina. Ahora, nosotros claramente necesitamos un sistema bancario que funcione bien, que tenga mayor penetración en Argentina. La otra vez yo decía que cuando en promedio en Argentina se invierte en el sector privado, solamente la inversión que se realiza a través de préstamos bancarios es 7%. Todo el resto lo pone cada uno de su bolsillo. Y en esto sí quiero destacar fuertemente el rol de Sergio, porque la prioridad, por supuesto, es defender a los trabajadores y a las trabajadoras y trabajadores, dando no solamente salarios dignos, sino todo lo que tiene que ver con el buen vivir de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Y eso me parece fundamental, es la prioridad, es donde estamos codo a codo. Pero en una cosa que me parece súper destacable y que lo quiero decir, que Sergio lo veo en cada paritaria, es que defiende el sistema bancario. Y eso me parece fundamental, porque necesitamos un sistema bancario. Y ese sistema bancario lo hacemos los bancos públicos y lo hacemos los bancos privados. Y se necesitan ese sistema bancario si nosotros queremos transformar la Argentina. Miren, Argentina
es el 7º país del mundo en materia territorial. Yo antes cometía un error y decía, es el 8º país y es el 7º si incorporamos la Antártida. No, Argentina es con la Antártida, así que es el 7º país del mundo en materia territorial. Tenemos que poner una seccional Antártida. Tierra del Fuego, isla... No, bueno, pero en la Antártida. Pero tenemos que poner en la Antártida, Una sucursal de banco. Claro, tal cual. Un cajero aunque sea, ¿no? Un cajero. Claro, hay que ver cómo funciona con bajas temperaturas un cajero, pero lo que digo es el 7º país en materia territorial. Cuando uno va, hablando de Tierra del Fuego, ¿no? Cuando uno va de Buenos Aires a Ushuaia, a Río Grande, en otras partes, en otros continentes, cruzamos muchos países, y cada país tiene políticas activas de desarrollo, de industrialización, políticas financieras, políticas bancarias, y nosotros tenemos tan incorporado que seguimos adentro de Argentina, que esa centralización nos termina haciendo daño. Argentina es el país más concentrado en materia poblacional, acá, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, y nunca hemos aprovechado nuestras capacidades que tenemos en las provincias. Por eso también celebro que estemos acá en este congreso con representantes de todas las seccionales de Argentina, porque necesitamos ese desarrollo y esa potencia que traen las provincias del interior. Cuando uno recorre las provincias, y muchos de ustedes lo podrán confirmar, lo que uno observa es que las economías, tampoco me gusta decir en el interior, ¿no? Pero bueno, las economías del interior del país están a full. La verdad que tienen tasas de desempleo bajísimas, el nivel de actividad es impresionante, la actividad turística está a full y necesitamos que toda esa actividad ayude para generar exportaciones, pero también para bajar inflación. Yo creo que no hay programa antiinflacionario si no incorporamos a las provincias en ese plan de antiinflacionario. Hace muchos años que no tenemos un programa integral antiinflacionario en Argentina y creo que nunca va a funcionar si no incorporamos a las provincias en particular con todo el desarrollo productivo. ¿Y cómo hacemos para que haya desarrollo productivo si no tenemos sistema bancario? Por eso insisto que la defensa del sistema bancario, además de la banca pública, me parece que eso es fundamental. Tener sistema bancario en todo el territorio nacional es importantísimo. Y el trabajo de expandir ese sistema bancario en un territorio tan extenso como el de Argentina es un trabajo ¿no? Que hay que transpirarlo, hay que transpirarlo. Por eso digo, celebro que ustedes tengan a un compañero como Sergio que transpira la camiseta todo el día y pelea por el sistema bancario. Y más que la banca pública, honestamente creo que ese reconocimiento tendría que venir del sector privado, porque ellos también son los beneficiarios de que uno quiera defender al sistema bancario. Cuesta mucho y obviamente hemos participado de varias discusiones, pero la verdad que la defensa es de todo el sistema bancario y queremos un sistema bancario que se vuelque a la producción básicamente. Y en ese sentido, bueno, sí decirles que me parece que hay muchos desafíos, ¿no? Muchos desafíos que se vienen y que el Banco Nación es de alguna forma punta de lanza de esto. Comentaba él lo de las licencias, por ejemplo. Es el banco que está a la vanguardia del sistema de licencias. Y la verdad que para nosotros es un placer, que no quiere decir que sea con pocas resistencias. Esto, digo, hay que decirlo también. Dentro del mismo banco pasa que hay muchas resistencias. Incluso dentro de las áreas gerenciales, directivas, no quiero hacer nombres, pero hay muchas resistencias generalmente. Pero bueno, vamos avanzando. Otro de los temas que creo yo que es un enorme desafío para la banca en general es el tema del medio ambiente. Yo por ahí lo decía un poquito la otra vez, pero no hay en el mundo
bancos que tengan gerencias dedicadas a los temas ambientales. Y uno dirá, ¿y por qué tiene que haber algo en los bancos? Primero porque los bancos prestan plata para proyectos productivos y hay un compromiso de que esos proyectos productivos de alguna forma cuiden el medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que haber como un compromiso de parte de los bancos en hacia dónde estamos disponiendo esos recursos. Pero por otra parte, porque el tema del medio ambiente, sanamente, para decirlo también con una palabra vinculada con la cuestión del cuidado ambiental, nos va a dar muchas oportunidades de negocios, muchísimas oportunidades de negocios. Y esas oportunidades de negocios que son sustentables necesitan líneas de crédito que sean específicas para eso y que además tengan subsidios especiales de tasas de interés para que puedan llevarse a cabo. La economía circular, ¿no? Esta cosa de, no sé, un emprendimiento aviar y que termina aprovechando los residuos de las aves para generar energía. Bueno, ¿cómo no le vamos a dar un crédito especial para eso cuando estamos hablando de una transición en la matriz energética? Necesitamos eso también. También lo necesitamos porque la pelea en el mundo a lo largo de todos los años, desde los imperios hasta las democracias, hasta las monarquías absolutas, que todavía tenemos algunas, siempre ha sido la generación de puestos de trabajo. Mira, hay un autor indio, no me acuerdo ahora el nombre, ayer lo repasábamos un poquitito, que escribió un libro que se llama El fin del trabajo. Y la verdad que no son otras cosas que tratar de imponernos a nosotros, en nuestros lugares, en nuestros países en desarrollo o subdesarrollados, el fin del trabajo a nosotros. Ahora, ellos sí se siguen organizando a partir del trabajo, los países desarrollados. La India en particular ha generado millones y millones de puestos de trabajo en el país que hoy es el más poblado del mundo. Entonces, cuando se hacen y se escriben estos libros globalizantes, nosotros compramos, el fin del trabajo. No, el fin del trabajo no es posible en un espacio político como el nuestro, de ninguna manera. Y eso es de lo que nos tenemos que defender también. Nosotros entendemos que hay un mundo que tiene nuevos desafíos, el medio ambiente, y que esto puede generar algunas restricciones para algunas áreas. Bueno, busquemos la forma de encontrar otras áreas de negocios que generen puestos de trabajo. Obviamente entendemos que la revolución 4.0, la tecnología, la inteligencia artificial, vamos a ver, y ya lo estamos viendo, que se va cambiando la forma de trabajo, por supuesto. Ahora, nosotros lo que tenemos que defender, y sigue siendo así desde nuestro general Perón, que el trabajo es el organizador de la vida en comunidad. Y eso nosotros vamos a seguir defendiéndolo. Y no quiere decir por eso que seamos todos unos trogloditas, que no entendamos que efectivamente la inteligencia artificial está entre nosotros. Discutíamos nosotros entre el grupo mío de trabajo más chico, el otro día en esta entrevista que les contaba, que me hicieron en el diario Perfil, lo que hicieron fue preguntarle a esta inteligencia artificial, que es el chat GPT-4, bueno, le preguntan, bueno, cuáles serían las preguntas que me harían y cuáles son las respuestas que darían, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante, me pareció divertido, pero se generó un debate lindo entre todos nosotros. Me dice, ¿cómo? ¿Se te están metiendo en la cabeza y están diciendo las respuestas que vos darías? Bueno, es todo un debate que tenemos. Y lo que yo digo es que es un debate que tenemos que dar inteligentemente para seguir generando puestos de trabajo. Hace 25 años Bill Gates decía que los bancos iban a desaparecer. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Los bancos siguen existiendo. Ustedes me dicen, ¿los bancos físicamente van a dejar de existir? Quizás, la verdad que no lo sé, quizás puede haber un cambio en ese sentido, pero la banca no va a desaparecer nunca. Ahora, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar toda la infraestructura edilicia, tecnológica y de recursos humanos que tenemos para que incorporemos la inteligencia artificial y desde ahí apalancar el país de desarrollo que nosotros queremos. ¿Esto qué es? Transformarnos en dadores de servicios. Por supuesto que nosotros nos damos cuenta, no somos tarados, en que el cajero que antes estaba
con 500 clientes que querían ser atendidos atrás de esa ventanilla, hoy no pasa. Que cuando uno antes veía, eran las 10 menos 5, no hacía falta mirar el reloj, porque pasaba por la puerta de un banco y había una cola tremenda esperando que las puertas del banco se abran. Hoy eso no pasa, tenemos que mirar el reloj para ver qué hora es, porque no vemos esas colas en los bancos. Obviamente que todos vemos eso. Ahora, ¿se va a perder el contacto persona a persona? No. Digo, no nos puede pasar a nosotros como sociedad, y creo que ahí tenemos una responsabilidad política, que se genere un cisma comunitario. Nosotros no podemos escindirnos del uno del otro. Y en este sentido, nuestras sucursales tienen que ser más dadores de servicios. Tendremos que incorporar otras profesiones, por supuesto. Habrá personas que puedan generar esa transformación, por supuesto, y otros que no. Y a ese que no, hay que acompañarlo. A mí me encanta la palabra apapachar. Me parece que es esa palabra que no tiene traducción. ¿Viste? No tiene traducción. Porque es ese abrazo de amor, de esperanza. Y digo, bueno, hay que apapachar a todos los compañeros que por ahí no pueden lograr esas transformaciones. Pero a los que pueden, hay que brindarle la oportunidad. Y en ese sentido me parece, y celebro la iniciativa de Sergio también, de crear una universidad para los trabajadores bancarios, porque desde ahí van a salir todas las esperanzas, las expectativas de ese nuevo trabajo. Pensemos, por supuesto, en este momento tan particular que estamos viviendo en estos 40 años de democracia, en todo lo que se viene. Nosotros sabemos lo que fueron las discusiones de la última semana en materia de cierres, y la verdad que por ahí a todos nosotros nos interesa, la verdad que nos gusta, bueno, y qué pasó, y cómo fue el viernes a la noche, y cómo fue el sábado, todos queremos saber un poquitito de eso, y estamos todos, ¿vos qué pasó? Sí, sábado 11 de la noche estábamos con Sergio chateando, y la verdad que a todos nos parece interesante, y bueno, nos gusta, pero la verdad que al compañero o compañera trabajador bancario, a las familias que no están tan cerca de la política, les chupan huevos si el primero de la lista, si el segundo, si el quinto, si el sexto. Y nosotros tenemos una obligación con ellos, ¿sí? Y puede haber habido enojos, tristezas, alegrías también de muchos otros, por supuesto, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que pensar en esos trabajadores y trabajadoras. Y quienes estamos acá hoy, en estos 17.000 empleados que tiene el Banco Nación, por ejemplo, más todo el resto del sistema, son 80.000, ¿no? Todo el 96.500 trabajadores. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer ahí es explicarles a ellos que tenemos un proyecto de país, que obviamente creo que con humildad tenemos que reconocer que no pudimos cumplir el contrato social que nos habíamos propuesto, pero que entendamos que en ese contrato social que nosotros nos habíamos propuesto no venía una pandemia, no venía una sequía como no había registro en Argentina, no venía una guerra, y sobre todo nosotros no fuimos los que decidimos traer al Fondo Monetario Internacional a Argentina. Creo que con esperanza y humildad en cada uno de nuestros lugares de trabajo, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de lado ese sábado y proponerle, explicarle, peregrinar con cada uno de quienes tienen esta responsabilidad ciudadana de votar, y en nosotros que tenemos otra responsabilidad más grande, explicarle por qué no pudimos, pero por qué seguimos siendo la fuerza política, que seguimos creyendo en el ser humano como el centro de toda la organización política, ciudadana, cívica de nuestro país. Nosotros creemos en ese ser humano y creemos en el bien vivir. Yo de vez en cuando menciono, viste, algún griego. La otra vez, no me acuerdo a qué griego mencionaba, pero era algo de... Cuando fue el embajador. Cuando... Ayer vino.
Ah, claro, que vino el canciller y, bueno, algún griego menciona. Siempre digo que Arquímedes decía que si le daban él hablaba de física, ¿no? Pero si le daban un punto de apoyo, podía mover el mundo. Bueno, nosotros tenemos que encontrar ese punto de apoyo y mover esa conciencia social para que nos voten a nosotros. Nosotros necesitamos ese punto de apoyo. Y ese punto de apoyo es que todos los argentinos tienen el derecho a tener un trabajo que les organice y les dignifique la vida en familia y en comunidad. Y otro griego, Aristóteles, decía que uno viene a la ciudad a vivir la vida buena. Entonces, entre un punto de apoyo y a vivir la vida buena con esperanza, con alegría, militemos un proyecto que sabemos que es lo mejor que le puede pasar al pueblo. Dejemos de lado mezquindades, diferencias, que no digo que no haya que debatirlas, no digo, pero no es el momento. Entonces, vayamos todos para adelante. No tenemos compañeras y compañeros que vayan a militar en contra. Pensemos siempre para adelante. Nosotros queremos seguir gobernando, no por el carguito, queremos gobernar porque creemos en la transformación. Este sábado que nos estuvimos chateando con Sergio un poco, obviamente chateábamos muchos, éramos que chateábamos todo el día, era tremendo. Y en particular, a mí me decían, Silvina, pero vos sos buena gestora. Bueno, yo creo que la política es efectivamente ocupar los puestos de trabajo para gestionar bien para el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Y para eso tenemos que ganar. No me cabe duda de que podemos ganar. Los felicito de vuelta por el Congreso, me parece un buen momento. Perdón si por ahí hablé demasiado de cosas que no tienen que ver tanto con la economía. La economía, digo, es esa cosa gobernada por la política. Si no hay política que entienda cómo tiene que ser la economía, perdemos todos. Así que nada, muchísimas gracias Sergio, en serio, por tus palabras, siempre me emociona y vamos para adelante, gracias. Bueno, es esto, tremenda dirigente la compañera. A mí se me olvidaron un par de cosas cuando hice la presentación, y una es felicitarte a vos y a todo tu equipo por la decisión que el Banco Nación tenga una gerencia de transición ecológica, que creo que es también algo de avanzada dentro del sistema financiero, y que pone en valor a la banca pública a la vanguardia de lo que debe ser el cuidado del medio ambiente. A mí me pasa algo medio contradictorio con vos, te voy a decir. Porque por un lado tengo el sentimiento de afecto, de cariño, de respeto y admiración por tu transparencia, por tus cualidades intelectuales, por tu don de gente, y te desearía siempre lo mejor. Y para mí hubiera sido un gran orgullo, como para Claudia, Carlos que anda por ahí, haber podido compartir la Cámara de Diputados con vos en este periodo. Pero el sentimiento es tan egoísta que digo, no, pero vamos a ganar. Y yo la quisiera seguir teniendo de presidenta del Banco Naciones de la Cámara. Así que no va a faltar seguramente ese tiempo en el que podamos compartir ese espacio de debate, y seguramente vas a jerarquizar a nuestro espacio político con tus capacidades y tu pensamiento y tu oratoria. Por otro lado, decirte que queremos reconocerte en este momento, como lo hice cuando estuvieron los compañeros de la Nación, tu coraje, tu valentía y tu decisión patriótica de aceptar por esos 25 días ser ministra de Economía de la Nación. Porque si Silvina no aceptaba ese domingo a la noche, muchas veces lo he hablado con ella, que vive en un lugar a veces que no tiene señal, no sé dónde, se va para el lado de Ensenada y se pierde ahí.
no tenía señal, no sabía que le habían dicho que tenía que ser la ministra y todo eso, se enteró por el camino. Si ella no hubiera aceptado ese domingo, distinto hubiera sido el tránsito institucional de la Argentina, porque estábamos ante una situación que el día lunes, si se llegaba a declarar un feriado bancario porque no había ministro de Economía, el país hubiera entrado en un cono de sombras institucionales del que difícilmente las consecuencias solamente las pagara el espacio político que gobierna, que es el nuestro. Porque cuando se incurre en esos conos de sombra institucionales, las consecuencias son para todos los ciudadanos y las ciudadanas del país, y tenemos amargos y angustiantes ejemplos de lo que pasó en otros tiempos en la Argentina por esto. Y hubo que tomar una decisión, y no fue ninguno de los que le ofrecieron para ser ministro, porque no fue a la única que le ofrecieron. Los demás dijeron que no en ese momento. Y ella tomó el coraje de aceptar ese desafío. Ella le gusta citar a los griegos por razones obvias, para pararse desde un lugar político en que tenemos que ir a buscar entre todos ese voto que nos falta para volver a hacer conducción en la Argentina, para ganar una elección. Lo decía ayer cuando vino el Chivo Rossi, lo he dicho anoche en la cena del Congreso, lo vuelvo a repetir ahora quizá con un poquito más de detalle. Como ella dijo, está claro que hay cosas del contrato electoral que no hemos podido cumplir, pero no por falta de vocación o decisión política, sino porque ella también muy inteligentemente enumeró una consecución de hechos que pasar. Ahora bien, cuando uno mira este proceso electoral y ve que siguen ganando los oficialismos, la primera reflexión, más allá que una elección nacional tiene otros componentes, la primera reflexión es que no hay tanto intención de cambio, como dicen, que vamos a cambiar todo, que queremos dinamitar todo. La gente no tiene tanta intención de cambio como algunos medios asusan a que los dirigentes de los partidos opositores hablen de este tema del cambio. Lo segundo, sí hay algo que es preocupante. Algunos dicen es la derrota de la política, y yo entiendo que no, porque no ir a votar es hacer política también. Cuando alguien no va a votar está haciendo política y nos está dando un mensaje a la política. Y cuando uno mira el primer test electoral, que fue Tierra del Fuego, gana el oficialismo ampliamente. Segundo partido, el voto en blanco. Si uno le suma voto en blanco y gente que no fue a votar, más del 30%. Cuando uno mira Corriente, gana el oficialismo, que es de otro partido político. Gente que no fue a votar, 43, como 6, 7 puntos de voto en blanco, casi 50%. Cuando uno mira el Chaco, más del 50% entre ausentismo y voto en blanco. Cuando uno mira la elección de Córdoba, entre ausentismo y voto en blanco, también están orillando el 40%. ¿Qué señal nos da esto? Primero, que la gente está haciendo política al no ir a votar. La segunda señal es, no los quieren votar a ellos. Si tan enojados están con nosotros, irían a votarlos a ellos y las derrotas serían contundentes. Quiere decir que están esperando de nosotros que corrijamos algunas cosas, y ese voto nosotros lo podemos recuperar. Y ese voto lo vamos a recuperar a pesar de los medios, a pesar del Poder Judicial, a pesar de los factores económicos. Ella cita a los griegos, a mí me gustaría citar a Galileo, cuando defendía sus ideas como las defendemos nosotros a contramarcha, porque también seamos conscientes que nosotros tenemos una base de representación en bancario que es un crisol ideológico más representativo que ninguno de la clase media espasmódica de la Argentina. Y cuando uno tiene que discutir, a veces pareciera que fuéramos hasta con vergüenza a discutir porque nos imputan esto, lo otro, nos sacan a Macri, nos sacan a lo demás, nos corren por derecha. Y pareciera como que uno tiene que ir medio apichonado a discutir. Bueno, algo parecido cuando Galileo decía que giraba la Tierra. Y cuando es enjuiciado, tenía que aceptar decir lo contrario, porque si no era la pena de muerte. Y termina balbuceando al final, pero se mueve. Bueno, pero se mueve. Nosotros nos vamos a mover y vamos a seguir demostrando que la justicia social es posible, que la justa distribución del ingreso es posible, que un país como el que soñamos es posible. Por último, seguramente más adelante te haremos un homenaje lindo desde la bancaria por todo. Hoy era una invitación,
Pero no sé si será homenaje. Nosotros abrimos nuestros 2 días de congreso siempre cantando el himno argentino, como corresponde. Hoy no lo hicimos porque te esperamos a vos, porque queremos cantar el himno junto con vos.